en tus manos, confiando, Padre amado, que eres tú, Señor, quien impartirá, Señor, esta clase, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nuestro espíritu, Señor, se conecte a tu Espíritu Santo, Señor, y que sea Él, Señor, quien use nuestros labios, Señor, para impartir esta bendita palabra, papá. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, no sé si me alcanzan a escuchar, ¿sí? O bajamos el poquito, hermano. ¿Se alcanza a escuchar atrás? ¿Sí? Bueno, para los que no vinieron, la semana pasada estuvimos estudiando Éxodo 20. Amén. En la semana pasada vimos los 10 mandamientos. Amén. En esta ocasión vamos a seguir con el Éxodo 20. Vamos a ver el terror del pueblo. La reacción de cómo fue que el pueblo actuó, reaccionó literalmente hacia estos mandamientos. Lectura, amén, a la palabra. Y dice así en el nombre del Señor: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieras altar de piedras, no las labres, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Bueno, como mencionaba, a través de los 10 mandamientos que vimos la semana pasada, Dios mostró su carácter, su esencia hacia el pueblo. Amén. Recordemos también que el pueblo estaba hace poco tiempo saliendo de Egipto, recién salido de Egipto, entonces ellos conocían muchos supuestos dioses y no tenían un conocimiento genuino, por así decirlo, del Dios verdadero. Entonces el Señor, al mostrar su carácter, su esencia, su santidad a través de estos 10 mandamientos, ellos al escuchar su voz literalmente y al sentir su presencia, su majestad, como lo menciona aquí el versículo 18, ellos temblaron, ellos sintieron mucho miedo. ¿Ve? Dice aquí en el versículo 18: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Amén. Como lo decíamos, el pueblo al ver esta manifestación del Señor tembló, se atemorizó, se aterrorizó. Pero ¿cuál fue la causa de que ellos sintieran ese temor erróneo? Porque era un temor equivocado, no era el temor que el Señor quería que sintieran, porque el Señor efectivamente quería que ellos le temieran, pero no un temor de horror, por así decirlo. No un temor que uno tiene a algo que sabe que nos va a hacer daño, sino un temor reverente, un temor que simboliza respeto. Amén.
Entonces aquí ellos al ver pues esta manifestación de su gloria, porque en ese monte Dios manifestó su gloria, su majestad, su poder y también su gracia, pero ellos se enfocaron solamente en lo que percibieron a simple vista. No recordaron o quizá olvidaron que tiempo atrás pues el Señor se había manifestado a través también de nube de fuego para protegerlos, de una nube de humo también para protegerlos durante el día. Ellos olvidaron que el Señor ya se había manifestado su poder cuando también abrió el mar rojo, también había manifestado su poder, y todo ese poder lo había manifestado para bendecirnos, para liberarnos, pero ellos se habían olvidado de eso, y lo que presenciaron en ese minuto les causó terror. Amén. Aquí anoté unos puntos de cuál fue el miedo, el temor que ellos sintieron, y cuál fue también el temor que Moisés sintió. Amén. Porque también Moisés dice la palabra que también él tembló. Amén. Pero él no se mantuvo lejos, y más adelante vamos a ver en su palabra. Era al contrario, él se mantuvo en su presencia. Amén. Pero el pueblo se mantuvo lejos. Aquí anoté unos puntos, amén, que me parecieron muy importantes para compartir. Y vemos, como lo mencionaba, que hubo dos tipos de miedo, de temor. Uno, que fue el del pueblo, que sintió miedo al ver la gloria de Dios. Amén. Y ese miedo fue a causa de su naturaleza pecaminosa. Amén. Ellos reconocieron la santidad del Señor y reconocían también que al estar frente a un Dios santo, amén, ellos no podían acercarse, porque también, si recuerdan los estudios pasados donde se hablaba, ¿verdad?, no podían acercarse porque podían morir. Amén. Y ese fue el temor que ellos sintieron, el miedo. Pero las personas, por ejemplo, que no conocen al Señor o que no han recibido a Cristo en su corazón, ellos tienen un temor diferente, como el pueblo lo tenía. Tienen miedo a lo desconocido. Amén. Moisés conocía al Señor, tenía esa relación cercana con Él, entonces su miedo, su temor, perdón, no fue de horror, sino de respeto, de reverencia. Amén. La palabra nos dice en el versículo 19: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Amén. Aquí el pueblo enseguida pidió a Moisés que intercediera literalmente por ellos. Ellos no querían acercarse directamente a la presencia del Señor porque tenían mucho temor, mucho miedo equivocado, como lo decíamos. Y entonces ellos recurrieron a Moisés para que él pudiera ser ese intermediario entre Dios y el pueblo. Amén. Vemos también que el propósito del Señor, como dice el versículo 20, nos dice: y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros,
vemos que el propósito del Señor sí era que el pueblo temiera, amén, sí era que le tuvieran un respeto a su presencia, a su santidad, amén, pero que no solamente se quedaran con ese temor, sino que también reconocieran la gracia del Señor. Como repito, ellos se habían olvidado de cómo el Señor actuó con gracia, con misericordia, de sacarlos de Egipto. Ellos habían quizá olvidado eso, por eso se atemorizaron al ver la presencia del Señor, la gloria del Señor. Amén. Entonces, aquí Moisés les hace hincapié de que sí, el Señor vino y sí, su propósito era que sintieran temor, pero un temor reverente, un temor que sentía, que ese temor sentía admiración por Dios, más que miedo. Es el propósito del Señor a que ellos tenían, no alejarnos como sucedió con el pueblo, sino acercarlos a Él. De hecho, desde que los sacó de Egipto, su propósito siempre fue llevarlos hacia Él. Amén. Entonces, ese era el propósito del Señor, que acercarlos a su presencia, y ese temor los iba a llevar, como dice aquí su palabra, a que no pecaran. Amén. O sea, los iba literalmente a librar del mal. O sea, que ese temor los iba a proteger. Amén. Aquí anoté el temor en el contexto bíblico, especialmente el temor a Dios, tiene un propósito profundamente positivo. No se trata de estar asustado o aterrorizado, sino es de un temor reverente, lleno de amor, de respeto, profundos a Dios. Este tipo de temor nos guía a vivir de manera justa y obediente, honrando a Dios. Amén. En toda área de nuestra vida, pero no por obligación, sino por el profundo amor y agradecimiento que sentimos hacia el Señor por todo lo que es, primeramente por lo que es, y también por lo que Él ha hecho por nosotros. Ese era el temor que realmente el Señor quería que el pueblo sintiera, un temor lleno de agradecimiento, lleno de gratitud. Amén. Un temor que simbolizaba respeto. Amén. Entonces, cuando nosotros escuchemos que tenemos que temer a Dios, nos tiene que quedar bien en claro, bien en la mente, que ese temor no es un temor que, por ejemplo, un esclavo siente hacia su amo. No ese es el temor con el que nos tenemos que acercar al Señor, sino ese temor que nos causa admiración, nos causa necesidad de estar sabiendo que Él es un Dios todopoderoso, que Él es un Dios temible. Ese temor nos hace acercarnos a Él, nos hace querer morar en su presencia, porque sabemos que al estar en su presencia Él va a protegernos. Imagínense, si estamos cerca de Él, sabemos que Él es quien pelea con nosotros. Amén. Entonces ese es el temor que nosotros tenemos que sentir, ese respeto que nosotros tenemos que sentir hacia el Señor. Y también aquí anoté, el temor a Dios nos ayuda a reconocer su santidad y majestad, alejándonos del pecado, siendo conscientes de nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios, rindiendo nuestra vida día a día al Señor. Aquí vemos que, como decíamos, los israelitas se quedaron lejos porque se asustaron, ¿cierto? Pero el Señor lo que quería era tenerlos cada día más cerca, que ellos sintieran esa necesidad de estar cerca de Él, como lo sentía Moisés. Moisés dice que él amaba estar en su presencia. Amén. Entonces, ese es el temor que quería que sintieran el Señor. El temor a Dios, cuando se entiende como reverencia y respeto profundo, no debe mantenernos alejados del Señor. Al contrario, nos debería acercar cada día
acerquemos a Él con confianza, como nos recuerda en Hebreos 4:16, que nos dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Amén. Él anhela una relación cercana con nosotros, pero el Señor, yo creo que a todos nos gustan las relaciones sanas, ¿cierto? Las relaciones donde haya respeto, donde haya amor, donde haya admiración, donde también tengamos temor a fallarle a la otra persona, ¿cierto? Y esa es la relación que el Señor quiere con nosotros, esa relación cercana que se basa en el respeto, en el amor, en la admiración, en el temor del día a día fallarle a aquel que nos ha salvado. Ese es el temor que el Señor anhela de su pueblo también. El temor a Dios es el principio a la sabiduría, al entendimiento y a una vida plena en comunión con Él. Como dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Aquí nos habla este pasaje de que el temor es el principio de la sabiduría, de esa sabiduría que todos anhelamos de parte del Señor, ¿cierto? Yo creo que todos los que vienen a los estudios anhelan cada día tener más sabiduría del Señor. Y esa sabiduría, aquí Proverbios nos habla de que el principio de la sabiduría que todo hijo de Dios anhela, es el temor a Dios. Ese es el principio, ese es el fundamento que un cristiano debería tener. Amén. Ese amor, ese respeto, ese temor al Señor que dice aquí, es el comienzo de la sabiduría. Amén. En el versículo 22 nos dice, en el 21, perdón. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Amén. Aquí vemos que nuevamente, como lo decía, el pueblo se alejó, Moisés se acercó a la oscuridad donde estaba el Señor. Amén. O sea, aparte de ver toda la grandeza, toda la manifestación que presenció del monte Sinaí, no lo intimidó, no lo alejó, sino al contrario, se acercó hacia el Señor. Amén. Aquí también había notado que puse aquí: este temor nos impulsa a rendirnos a su voluntad y seguir sus caminos con humildad y gratitud. Yo creo que eso es lo que caracterizaba a Moisés. Esa gratitud, esa humildad era lo que lo mantenía cerca del Señor. Amén. Un corazón orgulloso muchas veces le cuesta rendirse a los pies del Señor. Amén. Le cuesta obedecer. Yo creo que ese es el punto de por qué muchos creyentes, por así decirlo, les cuesta sujetarse a la autoridad. Amén. Porque hay un corazón orgulloso, un corazón que no le gusta obedecer. Y Moisés se caracterizaba por tener un corazón humilde, un corazón que anhelaba estar al servicio del Señor. Amén. Y eso lo mantenía cerca del Señor, le permitía conocerlo cada día más. Amén. Y esa humildad, esa reverencia, nuevamente vamos a lo mismo, venía de esa relación de respeto y admiración que él tenía. Amén. En Deuteronomio 10:12 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Entonces estaba escuchando también un estudio y me llamó mucho la atención cómo este predicador mencionaba el temor, cómo lo describía, y lo anoté también aquí. Entonces, es el temor a Dios el combustible
combustible que nos mueve a vivir en obediencia, pero no por ello al castigo o a las consecuencias, sino por amor y gratitud al Dios que nos salva. En la antigüedad sabemos que quizá el temor del pueblo era porque no habían reconocido la misericordia y la gracia del Señor. Veían al Señor de lejos, lo veían, sí, poderoso, majestuoso, pero no habían reconocido su misericordia con la gracia con la que Él los había sacado de Egipto. Amén. Entonces, aquí, como nos decía esta palabra, ese temor nos impulsa a seguir anhelando conocer al Señor. Amén. A seguir conociéndolo, a mantenernos cerca de Él con una actitud de gratitud. La obediencia, siempre decimos, todos queremos bendición, pero nos cuesta mucho sujetarnos, nos cuesta mucho obedecer. Amén. Pero sí queremos las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y aquí, como decía esta palabra, desde Deuteronomio dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que anhela el Señor, que nosotros lo busquemos, lo amemos y temamos, sí, a su nombre, pero como lo decía hace un momento, no con ese temor a que si no lo obedecemos nos va a castigar, porque yo creo que los que no crecimos en la religión evangélica muchas veces nos decían que si no obedecíamos, Dios nos iba a castigar. Y no es así, porque yo creo que cuando nos enseñan ese tipo de, valga la redundancia, de enseñanzas, al final, en vez de acercarnos, nos alejan del Señor. Amén. Porque sí, nos imponen a un Dios poderoso, un Dios santo, y sí lo es, pero también es un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de gracia. Entonces, este temor del cual aquí habla el Señor nos invita a acercarnos, como dice también su palabra, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Amén. Con respeto, con reverencia, con humildad. Amén. Sabiendo que sí, Él es un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso nos salvó por medio de su Hijo. Amén. Entonces, que el obedecer sea como día a día agradecer. Obedecer su palabra es simplemente un modo de agradecimiento. Amén. Y bueno, todos sabemos que pues ninguno de nosotros va a obedecer a la perfección, ¿verdad? También sabemos que por algo vino su Hijo a salvarnos, por algo vino el Señor Jesucristo a salvarnos, porque claramente por nosotros mismos no podíamos seguir la ley. ¿Amén? Por nosotros mismos no había modo de que obedeciéramos al pie de la letra. Y por eso es que vino Él, para pagar todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Amén, porque el Señor sabía que efectivamente no íbamos a obedecer a la perfección, pero cuando nosotros tememos al castigo tampoco lo obedecemos, entre comillas, tampoco estamos obedeciendo sinceramente, porque también hay un temor, más que temor, un miedo de por medio. Entonces no estamos obedeciendo con sinceridad, con humildad, sino por temor o por miedo a lo que nos pueda pasar si no lo hacemos. Amén. Entonces aquí nos hablaba de que la obediencia sincera es aquella que brota de un corazón agradecido, de un corazón que se sabe perdonar, no que teme al castigo. Amén. Así que si hoy nosotros estamos en Cristo, amén, una de las cosas que tenemos que recordar es que Él ya pagó el precio con nosotros. Toda la ira que venía hacia nosotros, Él la absorbió en la cruz. Amén. Entonces nosotros no tenemos que temer acercarnos al Señor, no tenemos que temer buscar de su palabra, porque
la necesidad de un mediador, la necesidad que tenía el pueblo de un intercesor. Amén. Como lo mencionábamos, que ellos pidieron que Moisés fuese el que hablara con Dios, porque ellos tenían miedo a morir. Amén. Y eso también nos apunta a Cristo. También nosotros necesitábamos un mediador, también nosotros necesitábamos alguien quien intercediera por nosotros delante de la presencia de Dios. Amén. Y aquí se puede ver que Moisés les decía que no tuvieran miedo, porque Dios había venido de esta manera para probarlos y que su temor les impidiera pecar. Entonces, vemos aquí que el temor a Dios conlleva un propósito mayor, ¿amén? Que es protegernos al final, porque sabemos que la paga, dice su palabra, que la paga del pecado es muerte, amén, mas la palabra es vida y vida eterna, amén. Entonces, si nosotros, como dice aquí, si el temor de Dios vino para ayudarnos a protegernos del pecado, entonces ese es el temor que nosotros tenemos que sentir ante el Señor. Amén. Nos dice aquí, de que Jesús se convirtió en el mediador eterno. Amén. Moisés fue el mediador temporal para el pueblo de Israel y Jesucristo vino a cumplir ese rol, por así decirlo, de mediador, de intercesor, pero eterno. Amén. Dice su palabra en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús, siendo tanto divino como humano, es el puente que reconcilia a la humanidad con Dios mediante su sacrificio en la cruz. Amén. Aquí vemos que lo que Jesús hizo en la cruz nos ofrece un acceso directo al Padre. Ya nosotros no tenemos que temer como temió el pueblo, y ese miedo ya no está en nosotros, porque ya Cristo vive en nosotros y el Señor nos ve como sus hijos. Dice la palabra también que Él nos adoptó como hijos. Amén. Entonces eso nos hace aceptos a su presencia y podemos acercarnos confiadamente, como también lo dice la palabra, al trono de la gracia. Amén. Entonces vemos también que el Señor, como lo mencionaba, el Señor ya cumplió lo que Moisés temporalmente, por así decirlo, vino a anunciar, que era la necesidad de un mediador. Amén. En el versículo 22 al 23 dice así: y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Amén. Aquí el Señor está instruyendo a Moisés, nuevamente recalcando que él no quería ser representado por ningún ídolo o ninguna estatua, ni de oro ni de plata, dice aquí. No hagáis conmigo dioses de plata y de oro. Amén. El Señor sabía claramente que, como le repito, el pueblo venía saliendo de Egipto, donde dioses, muchos supuestos dioses, amén, que como lo mencionábamos la semana pasada, cada plaga que se manifestó era un dios que Dios derribó.
derribó, por así decirlo, de los egipcios. Amén. Entonces, aquí podemos ver que Dios insta a que no debían hacer ni supuesto de plata ni de oro que lo representara. Amén. Porque Dios no se puede representar, ¿cierto?, por ninguna cosa que se pueda hacer con las manos humanas, por así decirlo. Y esto fue el segundo mandamiento que nosotros vimos la semana, o sea, el estudio pasado, ¿ven?, donde Él prohibía hacer estas imágenes talladas. Y esta prohibición fundamentalmente era porque el Señor quería arrancar, por así decirlo, toda costumbre que pudiesen ellos haber adquirido de idolatría. ¿Amén? El Señor quería que solamente lo adoraran a Él, que no tuvieran ningún tipo de representación en la tierra para adorarlo, sino que por eso es que Él presentó estos mandamientos, estas palabras, para que ellos conocieran al Señor, para que ellos conocieran su carácter, lo que Él anhelaba de ellos. Amén. Y por lo cual Él no quería que ninguno hiciera ninguna escultura tallada. Y esto también nos recuerda también a nosotros, porque si bien nosotros no adoramos, como la religión católica, por ejemplo, imágenes o esculturas, muchas veces sí tenemos la tendencia, por así decirlo, a ser unos ídolos. Un ídolo, como lo mencionábamos también en el estudio pasado, puede ser nuestro trabajo, muchas veces, puede ser, no sé, cualquier cosa que pongamos en primer lugar antes que el Señor. Eso se puede convertir en un ídolo. No necesariamente tiene que ser una representación de un supuesto Dios, sino que todo lo que nosotros coloquemos antes que el Señor, o le demos la devoción que debería darse al Señor, eso se está convirtiendo en un ídolo. Entonces es importante recordar que un ídolo no solamente es una estatua o una representación de Dios, sino todo aquello que le roba la gloria al Señor, que le roba nuestra atención, nuestra devoción, nuestra adoración. Entonces, aquí el Señor nuevamente se los estaba recordando. Amén. En el versículo 24 y 20, o sea, del 24 al 26, que son los últimos versículos, nos dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo quisiere, que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Aquí vemos también nuevamente que el Señor da instrucciones también para crear un altar. Amén. Pero aquí, escuchando estas características, el Señor buscaba un altar simple, por así decirlo. Un altar que quizá cuando ellos pusieran sus ofrendas, sus sacrificios, el mismo fuego con el que iban a ser consumidos, quizá también iba a destruir este altar. Entonces ellos no iban a tener la tentación de poner su fe en ese altar. Amén. Sino ese era el propósito principal del Señor, de que tanto los sacrificios como la adoración, como la devoción, solamente fueran enfocadas hacia Él. Entonces, como les digo, si tenían un altar labrado, como dice aquí, bien hecho, que durara por mucho tiempo, ellos iban a sentir quizá la tentación de pensar que ese altar era, o sea, de adorar ese altar, que quizá ya no iban a adorar estatuas como en Egipto, pero quizá podrían sentir la tentación de pensar que en ese altar iba a estar siempre el Señor. Pero aquí dice que donde Él eligiera,
pero no iba a permanecer su presencia siempre en ese altar. Y eso era para evitar que ellos idolatraran lo que sus manos habían hecho. ¿Amén? Entonces, vemos aquí que también esta palabra nos habla de una adoración genuina, amén, de una adoración correcta hacia el Señor, amén. Nos habla, como dice aquí, de que no tenemos que hacernos ídolos, amén, de que la adoración que realmente anhela el Señor es una adoración genuina, una adoración que se siga enfocando en el Señor, amén, que no haya necesidad de cosas ostentosas, porque el Señor no necesita cosas ostentosas cuando nosotros adoramos, por ejemplo. El Señor solamente necesita que nosotros dispongamos nuestro corazón, que también a través de la alabanza escuchemos, concienticemos también lo que cantamos, porque muchas veces venimos, alabamos, cantamos, pero ni siquiera le tomamos atención a lo que estamos cantando. Ni siquiera muchas veces hemos escuchado quizá alabanzas en nuestra casa, no sé, que ni siquiera van hacia el Señor. Hay alabanzas que van casi directamente a nosotros. Entonces tenemos que tener también cuidado porque podemos estarle robando la gloria al Señor. Entonces la verdadera adoración es esa que se conecta con el Espíritu. Amén. Dice en Juan 4:23-24: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces, esta adoración, la cual busca el Señor, no solamente simboliza que podamos cantar alabanza, sino que la adoración es de nuestro día a día. Amén. El adorar al Señor es nuestro día de vivir, tiene que ser una adoración hacia el Señor. Amén. También nos habla el pasaje. Recuerdo cuál pasaje es que anoté, pero que nos menciona que nosotros, que si bien ahora ya no hay sacrificios, ¿verdad? Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo, ese es el sacrificio eterno. Nos habla de que nosotros somos sacrificio vivo para el Señor. Entonces, si en ese momento se necesitaban sacrificios para adorar al Señor, también para perdón de pecados, nosotros el día a día tenemos que ser el sacrificio vivo para el Señor, que nuestro actuar, nuestro pensar sea consciente de saber si lo que estamos pensando, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo honra al Señor, o es como dice su palabra, perfume agradable a sus pies. Amén. Entonces tenemos que ser conscientes también en eso. Y bueno, aquí también anoté que cuáles eran los propósitos de esos altares. Amén. Uno de los propósitos era la adoración, como la mencionábamos, para expresar su gratitud por sus bendiciones. Amén. También era el propósito de expiar los pecados. Amén. Como decimos, todos seguían apuntando a Cristo. Amén. Todo este pasaje apunta directamente a Cristo. Tanto como lo mencionábamos en un caso ratito, la mediación, la humanidad necesitaba un intercesor que ahora es Cristo. Amén. Antes se hacían sacrificios por los pecados del pueblo. Amén. Como decía nuestro pastor, si uno pecaba, todo el pueblo tenía que ofrecer sacrificio. Entonces ahora ¿se escucha? ¿Sí? Entonces ahora ya el Señor se ofreció, como dice también su palabra, como un sacrificio completo. Ya no hay necesidad de más sacrificios de animales como en ese entonces para nuestro perdón de pecados, porque Él ya
Entonces, para terminar con este estudio, vemos, bueno, ya vimos que la necesidad de un mediador era en ese momento también Moisés temporal y ahora Jesucristo definitivo. Amén. También vemos que el Señor busca la simplicidad en la adoración. Amén. Busca simplemente corazones sinceros. Amén. Que busquen y anhelen su presencia, que busquen honrarlo. Amén. Que busquen simplemente pues agradecer en todo lo que uno hace al servir al Señor, al obedecer su palabra. Amén. Uno lo hace por gratitud. Amén. Entonces, en resumen, Éxodo nos anima a acercarnos a Dios con reverencia, con obediencia a su palabra, confiando en que Jesucristo ya dio su vida por nosotros. Amén. Él ya pagó el precio. Entonces nosotros nos podemos acercar confiadamente, como dice su palabra, porque abogado tenemos en el cielo. Amén. Para que interceda por nosotros. Amén. Y entonces también que nos quede en la mente y que podamos también pues analizarlo. Amén. Y que si en algún momento hemos perdido el temor al Señor, amén, el respeto, la admiración, que pidamos al Señor que nos devuelva ese temor para amarlo, para servirlo con un corazón humilde. Amén. Que si hay orgullo también en nuestro corazón, que lo saque, porque el orgullo como lo decíamos al principio, el orgullo nos aleja de su presencia. Amén. Porque el orgullo muchas veces nos impide sujetarnos a su autoridad. Amén. Entonces, esta es la enseñanza que nos traía Éxodo. Amén. Y por honor al tiempo vamos a ver también, bueno, nos tocaba también en el libro de Mateo esta enseñanza cortita, que es el afán y la ansiedad, que van ligados también a la cercanía que uno tiene que tener al Señor. Amén. Porque aquí nos habla de que el Señor nos dice que no nos afanemos. Amén. Y voy a dar lectura a su palabra. Y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá poner, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Bueno, como les decía, por honor al tiempo no voy a ir versículo a versículo, pero sí voy a hablar un poquito del contexto. Amén. Si recordamos estas enseñanzas que vimos tanto el estudio pasado, estas enseñanzas son parte del sermón que Jesús dio en el Sermón del Monte. Amén. Donde Jesús enseñó a sus discípulos y a la multitud
sobre el reino de Dios y cómo vivir una vida que honra a Dios. Amén. Aquí desde este concepto, vamos viendo que sí, Éxodo nos hablaba de honrar al Señor, de amar su presencia, amén, de saber que el temor al final nos trae bendición también, porque sabemos que el temor del Señor a nuestras vidas nos protege, ¿cierto? Como lo decíamos, el Señor, el propósito del temor que tenía hacia el pueblo era para que no pecaran, y aquí nos habla de ese modo honrar al Señor. Al Señor, el reino del Señor y su justicia, amén. Dice aquí que Él añadirá todas las cosas que nosotros necesitemos, amén. Entonces, aquí el Señor ocupa varios ejemplos de la naturaleza que realmente ellos no tienen ni los pájaros, ni las plantas, ni las flores labran, ni hilan, dice su palabra. O sea, ellos no trabajan para recibir su porción diaria, por así decirlo, de alimento, de vestido, como nos habla de los niños. Sin embargo, el Señor las alimenta. Entonces, ¿qué no hará más con nosotros? Dice su palabra. Entonces, este pasaje en concreto nos invita a poner la confianza en el Señor, amén, a saber que si nosotros estamos buscando su reino primeramente, Él va a añadir todo lo que nosotros necesitemos, amén. Y tenemos también que ver que la palabra no dice que nos va a dar todo lo que queramos, sino lo que necesitemos, amén. El Señor conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que realmente necesitamos. También dice su palabra que muchas veces pedimos pero no sabemos pedir, amén. Entonces el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita, sabe qué es lo que nos está causando esas preocupaciones, qué nos está causando esa ansiedad, ese afanamiento, amén. Y muchas veces no son solo cosas externas. Si nosotros recordamos la historia de Marta y María, vemos que ambas anhelaban servir al Señor, amaban a Jesús, amén. Pero una, que fue Marta, amén, se afanó en los quehaceres, se afanó en querer tener todo listo, amén. Y María prefirió la presencia del Señor, prefirió escuchar atentamente al Señor, amén. Y ahí podemos ver que también muchas veces el querer hacer muchas cosas también puede afanarnos, aunque aparentemente sea correcto lo que estamos haciendo, pero si no nos damos el tiempo de buscar al Señor, estamos perdiendo lo más importante, amén. Entonces aquí este pasaje nos invita a poner nuestra fe sobre la ansiedad, amén, que nuestra fe sea más grande que la necesidad, que la preocupación, que la ansiedad, que podamos, pues la ansiedad se puede ver manifestada también a través del estrés, de, no sé, las finanzas, el trabajo, la familia. Son muchas cosas que nos pueden afanar y nos pueden distraer de la presencia del Señor, amén, que nos pueden al final alejar de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, amén, porque si nosotros no buscamos al Señor, al final la ansiedad, la angustia, todos nuestros sentimientos, por así decirlo, nos van a consumir, amén. Entonces el Señor hoy nos está invitando a priorizar su justicia, como dice aquí, a priorizar la búsqueda, amén. Nos invita a rendir nuestras vidas delante de Él, de su presencia, a buscar
su reino, como dice aquí, pero conforme a sus propósitos, no conforme a lo que nosotros queramos. Amén. Porque muchas veces lo buscamos por lo que queremos. Amén. Buscamos al Señor solamente cuando necesitamos algo. Amén. Pero aquí no nos dice que lo busquemos cuando necesitemos algo, sino que nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí nos habla de que no tenemos que tener una necesidad, o no tenemos que poner la necesidad en medio para buscar a Dios, sino que nos dice que si nosotros primeramente lo buscamos a Él, Él va a añadir todo lo demás que necesitemos. Amén. Entonces, para concluir, Jesús también enseñó aquí que dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Así que nos está invitando también a que vivamos un día a la vez, ¿verdad? De la mano del Señor, confiando en su provisión, confiando en que pues Él lo sabe todo, Él sabe todo lo que necesitamos, y a veces ni siquiera necesitamos cosas materiales, sino necesitamos esa fortaleza, ese consuelo, y ese consuelo muchas veces lo buscamos en personas de fuera, pero tenemos que reconocer que la verdadera paz, el verdadero consuelo solamente lo encontramos en el Señor. ¿Amén? Que Él es el que nos conoce, Él conoce todo lo que necesitamos. Entonces, hoy el Señor, pues a través de estos estudios nos invita a depender completamente de Él. Amén. A recordar que el temor correcto nos mantiene cerca de Él también. Amén. Nos mantiene confiados de que Él va a proveer lo que nosotros necesitemos, tanto física como espiritualmente. Amén. Entonces, les invito también a escudriñar ustedes también la palabra. Amén. Que no solo se queden con lo que escuchan, sino que también busquen esa porción para ustedes, porque la palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces Él, como les repito, el Señor conoce todo lo que necesitamos, y todo lo que necesitamos está aquí en la palabra. Amén. Entonces les invito también a que puedan buscar la presencia del Señor, a que, pues aunque a veces nos cueste llegar a la presencia del Señor sin alguna necesidad, buscarlo genuinamente, como lo hablábamos al principio, adorándolo con sinceridad, conversándole las cosas con sinceridad, como nos sentimos, porque sabemos que Él va a estar ahí para escucharnos. También aquí, pues, para terminar, recordemos que en la fe cristiana todo lo que hacemos y somos es posible a través de Cristo. Amén. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, así que nuevamente el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él. También importante es que recordemos, porque yo creo que todos nos sabemos el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ese versículo, el contexto es de que nosotros pues debemos recordar que a través de Cristo podemos pues dejar, por así decirlo, todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, sabiendo que en Él vamos a ser fortalecidos, vamos a ser bendecidos, va a haber provisión. Amén. En todo lo que nosotros necesitemos, Él está ahí, y Él está para fortalecernos. Amén. No es que somos superhéroes porque nosotros lo seamos, sino que Cristo es el que nos da la fortaleza para seguir adelante, manteniendo el gozo. Amén. Aún en la dificultad. Así que, bueno, les invito a que podamos ponernos de pie. Amén. Pues dar gracias al Señor por su palabra. Amén. Que, bueno, la resumimos un poco
por honor al tiempo, pero en esta hora le pidamos al Señor que saque de nuestros corazones todo el afán, toda la ansiedad, todas las cargas, todo aquello que nos esté desenfocando de la presencia del Señor, y que nos permita, al igual que Moisés, aunque muchas veces tengamos miedo, acercarnos a Él, reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Padre. Y como lo decíamos ahora, hemos sido adoptados, somos sus hijos, y como un hijo se acerca a su Padre, amén, así también acerquémonos nosotros al Señor confiadamente, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, amén. Así que les invito a que puedan cerrar sus ojitos y vamos a hacer una oración para darle también el paso a nuestro pastor para que pueda ministrar, amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor Jesús, presentamos, Padre amado, nuestras vidas, Señor, como sacrificio vivo, Señor Jesús. Con un corazón humilde, Señor Jesús, delante de tu presencia, presentamos, Señor, nuestras vidas, para que tú seas, Señor, ministrándonos, Padre amado. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la profeta mayor, quien ministra, Señor, nuestros corazones. Te pido que en esta hora, Señor, cada corazón, Señor, sea dispuesto, Señor, en esta hora para recibir esa porción, esa bendición que viene de lo alto, Señor Jesús. Señor, usa, Señor, a tus profetas, a nuestro pastor, Padre amado. Señor, ilumina, Señor, su espíritu, su mente, Señor Jesús. Llénalo, Señor, de tu presencia, Padre amado, para que pueda, Señor, también ministrar, Señor, a estos corazones, papá. En esta hora, Señor, presentamos, Señor, este estudio, Señor, dándote gracias, Señor, por tu preciosa presencia. Y te pedimos, Señor, que seas hoy, Señor, también hablando, Señor, y que cada uno de mis hermanos, Señor, se haya llevado la porción necesaria, Padre amado. Te damos gracias, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ahora sí le damos el pase a nuestro pastor para que pueda seguir. Vamos a adorar al Señor. ¿Tienes alguna alabanza, hermano? ¿Se podrá? No. ¿Está complicado? Está complicado. Sí, tranquilo, hermano. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. Yo voy a colocar acá. Por teléfono acá vamos a colocar. Igual. Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Le vamos a entregar a Dios nuestras cargas. Amén. O sea, hay algo que como ser humano tenemos, se llama ansiedad. La enfermedad del siglo se llama estrés. Y el estrés te impide llegar a Dios, te impide escuchar a Dios. Por eso es importante entender que debemos aprender a descansar en Dios, debemos aprender a reposar en Dios. Hay cosas que tú no vas a poder cambiar, hay cosas que tú no vas a poder transformar, hay cosas que van a llegar de improviso, te van a robar las fuerzas, te van a robar la energía, van a provocar en tu corazón muchas veces desequilibrio. Por eso Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados, cansados y cargados, que yo los haré descansar. Si en esta noche hay algo que está inquietando tu alma, tu corazón, que te está robando la fuerza, que te está robando la fe, que está impidiendo el milagro de Dios en tu vida, que está impidiendo la respuesta de Dios en tu vida, entrégale a Dios tus cargas en esta hora. Yo muchas veces he tenido que decirle al Señor: Señor, te pido perdón por no creerte, que tú puedes sanar, que tú puedes proveer, que tú puedes operar y obrar de manera milagrosa en esta área de mi vida. Y debemos aprender a orar y a buscar a Dios en humildad, en fe, en esperanza, porque Dios es el único que puede transformar todo lo que estás viviendo y todo lo que está pasando en este tiempo. Hoy me llamó un pastor, un hombre que vino a administrar la alabanza para una vigilia acá, vino como 2 veces. Y el Espíritu Santo me mostró y me dijo que él quería ser cantante.
quería viajar. Y Dios va y le habla, le dice, no te enamores del canto, porque tú no vas a ser ministro de alabanza, tú vas a ser un pastor. Y hoy está pastoreando, se compró una iglesia de 200 millones de pesos la semana pasada, acá en San Pedro de la Paz. Me dijo, pastor, yo quiero que usted sea el primero que venga a predicar a la iglesia, porque Dios lo usó tal como usted habló de la iglesia, de todo lo que estoy viendo, se cumplió. Él en su corazón tenía ansiedad, él quería ser cantante, él anhelaba algo. Tal vez tú anhelas algo que Dios no quiere para ti, y lo que Dios quiere es diferente y siempre será mejor que lo que tú estás esperando, que lo que tú quieres en Dios. Porque los propósitos de Dios y los caminos de Dios son más grandes que tus caminos. Y los pensamientos de Dios para ti son mayores que tus pensamientos. Por eso es importante que aprendamos a descansar en Dios. Un filósofo decía, el que espera, desespera. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, aprendemos a colocar nuestra confianza en el Señor, nos damos cuenta que Dios es fiel a su palabra. Dios tiene toda la eternidad, nosotros vivimos el presente y el cronos. He llegado a lugares donde el bebé me dice, pastor, ¿qué pasa con esta persona que está enferma? La queremos ver sana en el momento. Y Dios me dice, no, de aquí a un mes queda sana, de aquí a 3 días, de aquí a 4 días. Es Dios hablando, porque Dios conoce el futuro, Dios conoce tu mañana y Dios conoce tu presente. También Dios conoce tu pasado. Por eso vamos a orar al Señor y vamos a entregar a Dios nuestras cargas, nuestros temores, nuestra ansiedad, nuestro pasado. Hay veces que el pasado te sigue, el pasado muchas veces te sigue y no te deja ser feliz, no te deja avanzar, no te deja alcanzar las metas del futuro. Hay momentos en la vida donde muchas veces te estancas y preguntas ¿por qué? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo seguir creciendo? Tal vez hay una ansiedad del pasado, hay temores, hay cosas que nos están dejando de avanzar, que no nos están dejando crecer. Esas puertas tienes que derribarlas, esas murallas tienes que derribarlas, tienes que echarlas abajo. Tienes que decirle al Señor, Señor, aunque no entienda, pero sé que tú eres mi ayudador, que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador, que tú eres el Dios que guía cada paso que yo doy. Y yo creo que el Señor te trajo en esta noche para desatar paz en tu corazón, para desatar paz en tu alma y en tu espíritu, y para decirte primero que nada que no estás sola, para decirte que no estás solo, que esta prueba que estás pasando, lo que estás viviendo, eso ya va a pasar. Eso va a pasar. Eso tiene un término. Tiene un término. Eso no te va a matar, no te va a destruir. A veces queremos dejar todo de lado, queremos dejar todo botado porque estamos viendo algo que no es favorable ante nuestros ojos. Pero no estamos mirando a Dios, estamos mirando un pronóstico, estamos mirando tal vez nuestra cuenta bancaria, estamos viendo tal vez nuestro sustento. Y decimos, como yo muchas veces me he dicho, Señor, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Cómo lo voy a hacer? Y no es como tú lo vas a hacer, es cuando seas capaz de confiar en Dios, es cuando seas capaz de creer a Dios, es cuando seas capaz de decirle al Señor, Señor, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego este problema, hoy te entrego esta necesidad que estoy viviendo, que estoy sintiendo, esta necesidad que agobia mi alma, mi corazón, que nunca se apague la luz de la fe en mi corazón en medio de las pruebas, que nunca se apague la luz de la fe, que yo pueda ver siempre en medio de la oscuridad una luz de esperanza en tus brazos, en tu palabra, en la iglesia, en la comunión, en la intimidad, que donde quiera que yo vaya, tu presencia nunca me abandone.